Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Salvador Rueda, tengo el honor de estar en la conducción de este programa. Hoy contamos con la presencia de Su Excelencia el señor Eduardo José Atienza de Vega, embajador de Filipinas en México. Señor embajador, bienvenido. Y vamos a hablar de algo que es realmente muy interesante, que es las relaciones históricas entre México y Filipinas. Podemos empezar con un cuadro general. Lo primero es que durante casi 300 años la historia de Filipinas y la de la Nueva España estaban engarzadas, eran parte de una misma cadena. Me gustaría que pudiésemos platicar de distintas cosas, nuestros parecidos y nuestras diferencias. Empecemos por el principio, señor embajador. Buenos días, muchas gracias. Pues es un gran placer estar acá con usted, señor Robert Smithers. Y siempre me es un placer hablar de este tema con nuestros amigos de México. Bueno, para empezar, la República de Filipinas fue la creación, digamos, de los movimientos históricos contra la colonización de los españoles después de los norteamericanos. Y los españoles fueron los que juntaron las 7,000 islas del archipiélago. Porque primero empezaron cuando llegaron unas expediciones de Magallanes a Filipinas, a la isla de Cebú. Mira, en el año 1521, justo cuando se hace la conquista aquí. Cuando se hizo la conquista. Pero cuando Magallanes llegó, bueno, bautizaron a algunos nativos todos y murió allá. Y su sucesor en el barco, pues, logró hacer el regreso, ¿no? La primera circunnavigación del mundo, ¿no? Pero no fue todavía bajo el Imperio Español. Fue más tarde cuando López de Legazpi, el cabildo, nacido en España, pero ya era residente en la Ciudad de México, zarpó de Barra de Navidad en Colima. En 1564, cuando llegaron a las Islas Filipinas y allá, ya fue, desde ahí el archipiélago ya fue bajo el Imperio Español. Y hasta el nombre del país deriva del entonces príncipe de España, Felipe II, que se hizo rey, ¿no? Después, ¿no? Y en un principio es que por la distancia, los gobernantes de Europa, desde Madrid, desde España, no pudieron colonizar, o sea, mandar frailes o gobernadores a Filipinas. Lo que hicieron fue juntar las Indias Orientales españolas, que fue las Filipinas, con el virreinato de México o de la Nueva España. Uh-huh. O sea, la mayoría de los españoles que llegaron a las Islas Filipinas en aquel entonces no vinieron directo desde Europa. Primero se radicaron acá en México y desde aquí fueron a Filipinas, o algunos eran mexicanos mestizos. Muy interesante, ¿no? Eso es una faceta que no ha sido muy tocado ni por los historiadores filipinos ni mexicanos, y mucho menos de los españoles, ¿no? Sí está, hay libros sobre el tema, pero la conexión de México y Filipinas es muy, muy importante, porque se puede decir que eso fue el comienzo de la globalización moderna, sí, de la mundialización, porque con esto
existió, o sea, se realizó ese gran mestizaje de cultura, ¿no? O sea, de 1565 hasta más o menos 1815 o 16, cuando México ya se estaba independizando de España, los vínculos entre nuestros pueblos eran muy importantes. Un gran arquitecto mexicano, el señor Jorge Loizaga, que está muy interesado en el tema, siempre me ha dicho que en aquel entonces éramos paisanos. Estar en Filipinas fue igualito que estar en la Nueva España. Y muy interesante, cuando la Nueva España estaba también en lo que ahora es Estados Unidos de América, había algunos asiáticos que también llegaron a California y Texas, y ellos eran filipinos. Ajá. Muy interesante, no mucho, pero imagínate que la creación de como lo llamaban antes, la ciudad de la Porciúncula, de la reina de Los Ángeles, de la Porciúncula, algo así, pues uno de ellos era de Filipinas. Eso debido a la conexión entre México, o entre la Nueva España y las Islas Filipinas. Sí, efectivamente, en realidad la relación era mucho más estrecha de lo que creemos y más cotidiana. Pensamos a veces que solamente eran los días en donde llegaban los productos de la nao, pero no. Aquí hay conventos en donde estaban preparándose misioneros que iban a dar a alguna de las islas de Filipinas. Podemos empezar con el santo mexicano Felipe de Jesús, que desde México fue a las Islas Filipinas, no por motivos religiosos, primero era hombre de negocios, pero allá en Filipinas sí quería hacerse sacerdote, y cuando iba a regresar a México es cuando su barco va a dar a Japón. Sí, y allá fue bueno, su martirio, ¿no? Pero eso es otra conexión que tenemos, que hasta Felipe de Jesús estuvo en Manila. Vamos a empezar desde el principio, embajador. ¿Quiénes fueron y cómo llegan a Filipinas? Finalmente un gran sueño era llegar a un ángulo del mundo, pero era el ángulo especial porque era el cuerno de la abundancia. Sí. Tenemos que volver a principios del siglo XVI. Es que los europeos estaban buscando fuentes o lugares en Asia que servían especias, o sea, ingredientes para su alimentación. Pimienta, picante o algo así, sí. Y los portugueses llegaron primero a lo que hoy es Malasia, Indonesia, ¿no? En la isla de Malaca, que no es parte de Filipinas, pero está cerquita. Y resulta que vamos a recordar que entre las grandes potencias de Europa en esos años, en esa década, en esos siglos, estaban compitiendo por tener, pero por conquistar tierras, o por lo menos tener vínculos, tener socios. Y el reino español mandó a la expedición de Magallanes, porque lo que quería hacer Magallanes, que ya había estado en Asia, pero no en Filipinas, fue demostrar que se pudiera dar la vuelta. Sí, o sea, dar la vuelta al mundo, ¿no? O sea, circunnavegarlo. Sí. Y ahí llegó a Cebú, que es mi parte ahora de Filipinas. Pero es que Portugal era primero entre las dos potencias ibéricas. Portugal ya tenía control de algunos lugares en Asia, y España quería también tener, bueno, una ruta, porque finalmente la misma intención, el mismo sueño que hace que se funde la Nueva España y que conquisten México y que vayan la expedición hacia el Pacífico y busquen la ruta hacia la India, es la misma intención que se tiene para llegar a las Filipinas y tener una base económica. Sí. Con un camino que fuera diferente al de los portugueses. Sí, porque ya sabían
que Colón estaba equivocado. Cuando llegó a las Américas pensó que había llegado a la India, que a Japón, sí. No. Ya sabían que así no, pero sabían algo del gran imperio de Cathay, de los chinos, y quería una base. Y ahí, de ahí mandaron a López de Legazpi y otro navegante, el fray Andrés de Urdaneta, sí, que también salieron desde aquí, no desde Cádiz o de... No, salieron de la Nueva España. Estaba en un convento agustino aquí en la Nueva España. Sí, y no les fue muy complicado colonizar o controlar Filipinas, porque en aquel entonces, a diferencia, por ejemplo, con los imperios de los náhuatl, de los aztecas, ¿no? O de maya, o de los incas en Perú, no había imperios en Filipinas, no estaban unidos los filipinos, o lo que ahora ya nos llamamos filipinos. Es decir, cada isla tenía su cultura, tenía su gente, no todos racialmente unidos, pero no, o sea, tenía otros idiomas, otras culturas. No, había sultanes, ¿no? O datu, lo que llamamos datu, pero datu podrá tener su barrio de 1000 personas, o sea, no eran grandes imperios, ¿no? Más o menos es como los lords de Europa, con feudal o algo así. Por eso les fue muy fácil a los europeos enseñarlos, no, pero la buena manera es ser cristiano y todo. Y además, y con todo respeto a los portugueses, ya habían llegado algunos portugueses desde Malaca y la experiencia de los nativos de Filipinas no era muy buena con ellos. Y mientras tanto, españoles dijeron, no, nosotros somos sus amigos y todo. Okay. Sí. No fue sangrienta, no hay nada que se compare con la conquista de Tenochtitlan. Eso es una diferencia. Pero desde entonces, pues lo que pasó fue que Filipinas se unió a la Nueva España. Y usted mencionó a la nao, y si podría hablar del galeón de Manila, ¿sí? Por 250 años, en cada año había 2 viajes de los galeones. Los galeones fueron construidos en los astilleros en Cavite, en un lugar muy cerca de Manila, por ahí estaba la bahía. ¿Y qué hacía? O sea, eso fue para comerciar o para traer cosas de Asia, de toda Asia, a las Américas, y al revés, plantas y frutas desde México o desde las Américas a Asia. Cada año había 2 viajes. Y no fue un solo galeón, porque muchos de los galeones se hundieron. Se dice que fueron construidos, si mal no me acuerdo, más de 100 galeones, porque era un viaje de 250 y uno de 5 se hundieron. O sea, la vida de los tripulantes era difícil, ¿eh? ¿Cómo no? Yo leí que, por ejemplo, en la expedición de Urdaneta iban cerca de 500 navegantes y eran 5 naves. La más grande era de 500 toneladas, la más pequeña de unas 5 o 6, llevaba 20 tripulantes. Pero mueren varios de los pilotos, mueren muchos de los marineros, se enfermaban, era un viaje largo. Con el beriberi y otras enfermedades de los marineros, ¿no? Sí. Y ¿cómo se descubrió, cómo se realizó el comercio de la nao, ¿no? Es que descubrieron el tornaviaje. Exactamente. O sea, no pasando por la misma ruta desde Acapulco a Manila, pero ir al norte, porque los vientos facilitaban el tornaviaje. O sea, había que ir al norte para ir a Acapulco. ¿Sí? Qué raro que en 250 años esos españoles y mexicanos y filipinos que estaban en los barcos nunca llegaron, nunca pisaron tierra hawaiana, nunca. Interesante que ya está más o menos cerca. Está en el medio.
Ahora bien, desde entonces, pues existió este mestizaje de productos, de culturas. Resulta que muchas de las plantas y verduras que se cultivan en Filipinas vinieron de las Américas, y hasta conservamos sus nombres indígenas a veces, por ejemplo, pero con un poco de cambio, por ejemplo, jicamas, sincamas, chayote, sayote, decimos avocado, no aguacate. Muy interesante. O la palabra en filipino, en tagalog, la lengua principal, dicen que porque padre es tatay y madre es nana, y vienen de náhuatl. Náhuatl, sí. Qué increíble, que palabras muy básicas. Pero también al revés, embajador, el mango que se come aquí es el mango de Manila. Sí. El plátano que se come comúnmente es un plátano filipino. Sí. Es decir, en realidad efectivamente hay un encruzamiento cultural, de tal manera que no se siente. Es decir, no sé si que ya es parte de uno. Si puedo citar un ejemplo, la pelea de gallos, que es muy mexicana, vino de Filipinas. Sí. O sea, es una tradición de la gente de las islas en el Pacífico. Hacer luchar a estos gallos, y ahora es muy mexicano. Y la palabra palenque, que aquí es el lugar donde pelean los gallos, es mercado en Filipinas. Sí, le decimos palenque por un mercado. Y en Puebla, en la ciudad de Puebla, dicen parián para el mercado. Parián es palabra filipino que quiere decir barrio chino. Yeah. En los barrios, el barrio chino o Chinatown en Manila se llamaba parián. Y ahora bien, si los gallones vinieron de Manila rumbo a Acapulco, ¿por qué los llamaron nao de China? Pues puede ser un error si vas a ser muy exacto, o sea, muy fastidioso con los detallitos, porque los barcos nunca llegaron a China, no. Pero sí traían muchos productos de China. Porque no solo eran productos de Filipinas, eran de toda Asia, porque los mercaderes europeos en cada lugar en Europa estaban muy activos, ¿no? en su intercambio. Todos llegaron al puerto de Manila, y de Manila a Acapulco, y de Acapulco a Perú, que era también virreinato, o cruzando tierra hasta Veracruz, y de Veracruz a España, Europa. Y muchos de los artículos, sobre todo las cosas religiosas, las estatuas de Cristo, los santos, fueron diseñados en Manila por los artesanos chinos radicados en Filipinas, que ya se fueron hispanizados, bautizados. Por eso existía esa muy bonita arte que ni es de China ni de Europa ni de México. No, es algo... para el mercado occidental, pero hecho con manos orientales. Sí, por eso se llama nao de China. Pero el gran Octavio Paz, cuando era embajador de México en la India, dijo que también la India contribuyó cosas Pero claro, sí. Le voy a platicar. Los rebozos, que se supone es una prenda femenina mexicana, en realidad viene de la India. De la India, sí. Los pañuelos llamados paliacate, que usamos con un diseño que es hindú. Los marfiles hay de distintas áreas, hay hindús, pero también hay de Indochina, y pasaban por Filipinas. Y todo se cargaba en Filipinas. Los muebles, los biombos, son muebles de origen oriental, a veces adornados para el mercado europeo, los abanicos, pero todo eso se embarcaba en Filipinas. Debió haber sido un corazón mercantil que apenas hoy nos podríamos imaginar. Aquí en la Ciudad de México, en la Plaza Mayor, en el Zócalo, había un parián. Y ese parián era el lugar a donde llegaban todos los productos, los caros, de la nao de Manila. Se supone que tenía una gran vida económica, porque podían ya incluso firmar pagarés y hacer un mercado moderno. Pero me imagino que si aquí había un corazón interesante, en Manila debió haber sido una locura. ¿Cómo era, embajador? ¿Cómo era esa vida económica
en torno a los productos que venían hacia acá. Es que en Manila, que ahora es una enorme ciudad con 10 millones de personas y la región capitalina abarca varias ciudades, pero en el siglo XVI o el siglo XVII no había tantos habitantes en la ciudad, ¿no? Y la vida de la ciudad estaba basada en el comercio que llegó o que fue creado por esta ruta, ¿no? O sea, no más estaba por llegar ya los galeones o el galeón desde Acapulco y todo el mundo en Manila muy emocionado, porque sobre todo las mujeres, porque sabían que llegarán alguna bonita artesanía desde México o desde las Américas. Y debido a eso, los filipinos, incluso en ese periodo, tenían fama de ser muy buenos navegantes, muy buenos marineros. Porque hoy día, y si me permite hablar de lo que está pasando hoy, los filipinos en la industria marinera se encuentran entre los más activos, los más famosos navegantes. En cada barco del mundo hay navegantes filipinos. Pero eso fue posiblemente creado por esa tradición de los galeones. Y siempre que llegaba el barco, llegaba también a veces algunos colonos mexicanos que llegaron allá, y una leyenda que tenemos, si puedo decir, es de la loba negra. ¿Qué es la loba negra? Okay. Había un gobernador de Filipinas que se llamaba Bustamante, que era, no sé si era criollo en México o era mexicano, pero era gobernador, y fue asesinado por los frailes. Eso es una diferencia. No sé muy bien la potencia o la influencia de la Iglesia Católica en México. Sí, claro que fue fuerte, pero en Filipinas, debido a que muy pocos españoles llegaron a vivir allá, a veces en los lugares muy rurales, el único español era el fraile, al que le trataron como emperador, porque eran muy abusivos, o sea, los ponían a trabajar. Y hablaban en sus sermones sobre la moralidad, pero tenían 3 o 4 amantes. O sea, no sé, porque en algunos lugares de Filipinas, si hay una persona que claramente tenía rasgos mestizos, yo sé que en América Latina es bueno tener mestizaje, pero allá dicen, no, ese es un hijo de un sacerdote, de un fraile. O sea, tenía un estigma. Sí, un estigma, sí. A ver, debido a las reformas que quería hacer Bustamante, fue asesinado por una pandilla de frailes o personas pagadas por los frailes. Y la señora de él, una mexicana, llegó a ser una revolucionaria. Se dice la leyenda. Eso hasta en el siglo XVIII. Y ella se unió a algunos rebeldes filipinos, no tuvieron éxito, pero a ella le llamaron la loba negra, porque era muy fuerte, como iban a ser las Adelitas en la Revolución Mexicana. Está muy bonita esa historia. Sí. Y hasta hay una ópera, una zarzuela compuesta por un filipino que se llamaba La Loba Negra. Muy interesante, ¿no? Y por eso unas tradiciones también, hablando de leyendas, algunas tradiciones de Filipinas sobre las cosas ocultas, o sea, como se dice, las cosas de horror, ¿no? O sea, los monstruos, las bestias, todo. Dicen que tenían su origen aquí. Por ejemplo, tenemos una versión de la chupacabra que se llamaba Tikbalan o algo así, ¿no? O sea, muy interesante pero un filipino nunca pensaría que venía de México. Una canción que siempre cantamos los niños en Filipinas se llama Bahay Kubo, que quiere decir
choza de nipa, de una fibra ya, sí. Y habla de todos sus productos, sus plantas en su jardín. Dice el niño que está lleno de sitao, batao, patani. Estos son productos, pero ninguna planta es indígena o es nativo en Filipinas. Todos vinieron de México. Okay, pero un filipino nunca va a pensar eso. En el Palacio de Malacañang, que es el Palacio Presidencial, hay un río allá, y a ver, las plantas que están en el mar, en el río, eran de México o de Brasil, dicen, o sea, no era nativo. Y a los mexicanos en aquel entonces, ¿sabías que a los mexicanos los llamaron guachinangos, ¿no? En Cuba, guachinango. Filipinas también, algunos mexicanos fueron llamados guachinangos. Es que hay mucho guachinango, mucho pescado en Filipinas de ese tipo. No sé por qué. Es una palabra, además, de un lugar en Puebla. Sí, en Jalisco o en Puebla. Sí, en Puebla. Pero, a ver, es que, ¿has visto el Barong Tagalog de los filipinos? Es la camisa que utilizamos, muy parecida a la guayabera. Sí. Los historiadores no saben cuál influyó al otro, o sea, que fue la guayabera primero o el Barong Filipinas, pero, ¿sabes por qué? Porque el clima es, bueno, no en las partes no altas, en los altos, sí. en las costas, ¿no? Es igual. Y por eso los filipinos, que seguimos siendo muy católicos y veneramos a la Virgen de Guadalupe, y le preguntas a un filipino que viene de la ciudad, ¿a qué vienes? No, siempre dirán, voy a ver la Basílica de Guadalupe. Muy bien. Pero si viene aquí y ve las catedrales, las iglesias, es parecida a las viejas iglesias en Filipinas, que no tienen la arquitectura europea, no son góticas, no son, o sea, vas a ver una catedral en Barcelona, en Madrid, Valencia, no, diferente, es más parecida a las iglesias de México. Novohispanas, claro. La novohispana, sí. Eso es el barroco, es el estilo barroco que llegó a Filipinas. No el español, sino el novohispano. Y España solo empezó a ser muy activo en Filipinas después del descubrimiento del canal de Suez, en el Medio Oriente, ¿no? Y finales del siglo XIX ya venían muchos españoles, pero ya fue, la cultura y la historia ya fue diseñada, digamos, ya fue establecida, que tenía su base más en México que en España, pero sí. Y de hecho, sí. Y es muy posible que esta prenda de la que está usted hablando en realidad sea filipina, por el tipo de fibra, que era una fibra de acá, y todavía hoy, cuando alguien dice se va a poner su filipina, se está poniendo como una camisa clara, ligera, normalmente es para trabajar. Sí, porque he visto en tiendas de Europa, ¿no? Se venden Filipinas. ¿Qué quiere decir eso? Van a comprar mujeres de mi país, o sea, pero parece que es la camisa, ¿no? Sí, es la camisa, sí. Sí, y la guayabera poco a poco se está cobrando mucha aceptación y fama en Filipinas, porque de verdad el clima tropical favorece a ese tipo de camisa o traje, no el pesado, sino es una cosa muy ligera. Sí, y hay imágenes del Cristo Negro allá, la danza de los moros y cristianos, sobre todo en las islas rurales, se dice moro. Moro. ¿Qué quiere decir esa danza? Decimos moros y cristianos, y con eso un turista o una persona de España o de Iberoamérica que viaja por toda Asia va a pensar, ¿sabes? Esto de Filipinas sí es país asiático, pero es diferente. O sea, hay muchas cosas que me recuerdan a casa, porque vas a Tailandia, todos son bonitos, países, sí, pero son
es otra cultura, son budistas. Vas a ver a algo tradicional de Tailandia, de Laos, de Camboya. Son templos, son pagodas, ¿no? Pagodas, templos budistas. Sí, sí. En cambio, en Filipinas Son iglesias. Son iglesias. Y dice usted muy bien la Virgen de Guadalupe, etcétera. Yo recuerdo que en la Nueva España se llegaron a hacer imágenes de Cristo de caña, de pasta de caña, para Filipinas. El único mercado oriental donde había Cristos de caña era Filipinas. Y era para poder sacarlos en procesión. Uh-huh. Y cuando yo era niño, le estoy hablando hace medio siglo, pero cuando yo era niño llegaban muchas fotografías por parte de reportajes normalmente norteamericanos, pero llegaban a la casa revistas, etcétera, de la Semana Santa en Filipinas. Y uno veía las fotos y decías, pues yo no sé si es Filipinas o es México, es lo mismo. Pero aquí la también costumbre. hay personas que se crucifican, pero no atravesándose los clavos. Pero quitando esa parte de que se claven, la pasión en Iztapalapa y la pasión en alguna de las islas filipinas es igual. Igualito. Y incluso ahora cuando paso por la Basílica de la Virgen de Guadalupe y veo a personas de rodillas acercándose a la basílica, algunos filipinos hacen eso también. Sí, y lo que ahora, si puedo hablar de una diferencia, platicar aquí en México se conserva mejor, o sea, establecido mejor la separación entre el Estado y la Iglesia, porque en Filipinas todavía influye mucho en la vida cotidiana lo que dicen los sacerdotes, y es por eso que a ver, aquí en la Ciudad de México es muy liberal. En Filipinas no hay ley de divorcio todavía. Se puede anular un matrimonio, pero divorcio no, y mucho menos matrimonios gay, ¿no? Y es que cada vez que los legisladores se proponen eso, hablará el cardenal, claro. Eso. O sea, pero se está cambiando porque, a ver, antes más del 90% de los filipinos eran católicos, ahora son 80% porque hay más evangelización de los protestantes o de ateos, y la minoría musulmana se está creciendo más que la población de la gente católica. Por eso, y bueno, con la globalización también, o sea, México puede ser un modelo para los filipinos en cómo vivir la vida siendo religioso, fiel a la iglesia, pero también conociendo liberal y separar las cosas. Sí, porque todavía en Filipinas todavía no hemos logrado a esas alturas, ¿no? Porque hasta, por ejemplo, el héroe nacional de Filipinas, el doctor José Rizal, un escritor, en el siglo XIX ya escribió en sus novelas de los abusos de los sacerdotes, de los frailes, y fue ejecutado por hereje y todo, ¿no? Y aquí en el DF en la Ciudad de México hay una gran estatua del doctor José Rizal, justo en el Paseo de la Reforma, y estamos muy honrados con eso. Pero parece que ese señor, el gran escritor, si viviera hoy, pensaría que, todavía, me gusta que somos independientes, que tenemos república, pero todavía influye la iglesia. Pero, por otro lado, esas son las cosas que nos unen. Es por eso que una persona de Europa o de las Américas va a Filipinas y se sentirá algo, o sea, se siente en casa, se puede decir. Y otra diferencia, no se habla el español en Filipinas como la lengua materna de los filipinos, porque no había tanto mestizaje,
Y cuando llegaron los americanos en 1898 lo cambiaron por completo. O sea, la cultura no podían cambiarlo, pero ahora en vez de estudiar español, estudian inglés. Sí. Algunas familias, como la mía, conservaron el español, pero como en casa, pero como solo una tercera lengua, ¿no? Y hay lugares como la ciudad de Zamboanga, muy bonito, en el sur, donde todavía hablan un tipo de español mezclado con idiomas nativos. Es como el criol de Haití, no es el puro francés. Sí. Muy bien, pero todavía, o sea, todavía hay quienes lo hablan perfectamente. Y los hispanohablantes en Filipinas, como puedes ver, hablamos más el estilo de aquí que de España. Sí, ¿no? Totalmente. Sí, pero nunca decimos presencia, civilización, no así. Pero una cosa, se mantiene en Filipinas entre los hispanohablantes la distinción entre la Y y la doble L, la L. Por eso en Filipinas decimos llamar, llegar, llorar, llanto, que es muy antiguo, muy clásico español. Sí. Hay algunos españoles que todavía hablan así, algunas personas en Bolivia, en Paraguay. Sí, en Bolivia, en Paraguay así pronuncian. Sí, llegar, llorar. Sí. Porque así fue en los tiempos de Cervantes. Claro. Pero el tono, o sea, el acento del filipino, no tiene que ver con un español, es más como un latinoamericano. Es por eso que los filipinos que viven en Estados Unidos, muy interesante, sobre todo si no tienen tanta sangre asiática del norte, como de China, que hay mucho mestizaje, ¿no? Pero si son nativos de Filipinas, hombre, algunos se parecen a los indígenas de México. Sí, cómo no. Por eso en Los Ángeles a veces es difícil distinguir entre un mexicano y un filipino. Y en las costas de Guerrero hay mucha gente que parece que son descendientes de los tripulantes filipinos. Y así me lo dicen. Y seguramente. Vamos a ver su ADN. Un ADN, eso sí. resultaría. Sí. Vamos a recordarle a nuestro auditorio que estamos hablando hoy de las relaciones históricas entre México y Filipinas, y que tenemos como invitado al embajador, a su excelencia, don Eduardo José Atienza de Vega. Es el embajador de Filipinas en México y nos está abriendo todo un panorama sobre las relaciones culturales. Brincamos del pasado al presente y del presente al pasado, porque realmente aquí el tiempo no importa. Hay cosas que se han conservado, hay cosas que son nuevas, pero hay mucho más de lo que nos hermana de lo que pensamos. Sí. Por ejemplo, embajador, déjeme hacerle una pregunta que sería, digamos, tema de un antropólogo. En las relaciones entre las familias, las relaciones sociales entre las familias, con la presencia tan fuerte de la cultura religiosa y de los sacerdotes, existe esta figura que en México conocemos como compadrazgo, sí, los padrinos, etcétera. En Filipinas los llamamos ninong, o padrino, si es el padrino, y para mujeres ninang. O sea, aquí en México les llaman Nina y Nino, igual. No, en serio. Sí. Allá en donde yo vivo, en Michoacán, a las madrinas le dicen Nina y al padrino le dicen Nino. Hombre, señor Rueda, hoy mismo cuando vea la embajada voy a reportar eso. Porque hay muchos académicos que siguen buscando más lazos, ¿no? Por eso, a ver. Y cuando un niño o una niña es bautizada y hecha cristiana, los padres siempre escogen a sus amigos o algunas personas para ser el padrino o el nino o la nina, y ellos son los justamente que te van a guiar. Cada año te van a regalar cosas, y cuando mira, a la medida que estás creciendo, que estás siendo adulto, estudias tu carrera, siempre te van a apoyar y nunca pueden hacerte daño. Sí, porque a veces, por ejemplo, mi caso personal, una de mis padrinas o ninas era compañera de clase de mi madre,
Y solo la veía cuando era niño, solo la veía 2 veces al año, todo, ¿no? Y ella es también, o era también, diplomático de carrera. Y cuando yo me hice diplomático de carrera en 91 y ella estaba en la Cancillería, ella siempre me ayudó, porque es algo casi, no se puede explicar. Ella se sentía muy responsable por asegurar el éxito de mi carrera. Claro, como una mamá. Como una mamá. Una persona que, bueno, solo la veo en fiestas navideñas o en mi cumpleaños, o regalos, pero ahora que era adulto ya y todavía se sentía como mi nina. Pero, ¿qué palabra usaba su mamá con ella? ¿Era su comadre? Sí, pero se dice en Filipinas comadre también, comadre, sí. Quiere decir que comparten al mismo hijo. Eso quiere decir, comadre. Sí. Que comparten la responsabilidad del hijo. Sí. Comparten la responsabilidad de ser madre o de ser padre. Uh-huh. Pero otra cosa que hacemos en Filipinas, que no sé si se hagan aquí, si lo hacen aquí, una pareja que se casa también busca a personas importantes para ser sus padrinos y para estrechar los vínculos con los políticos, gente acomodada, y siempre es honor. Pero aquí hay una tradición, no sé si la tienen aquí. Si eres soltero o soltera y te piden, por ejemplo, a tu amiga que se va a casar, puede ser uno de los los padrinos. Si eres soltero, no lo hagas. No aceptes, porque nunca te vas a casar, dicen, ¿no? O sea, es una tradición, o sea, algo superstición. Sí, pues es una creencia popular. Sí, es una creencia popular. Yo me quedé con una pregunta hace un ratito y ahorita regresamos a lo que vamos. Cuando estaba usted hablando de este personaje de la esposa del gobernador que se vuelve una rebelde, y existen leyendas de espantos, etcétera. ¿Ustedes tienen algo similar como La Llorona? Sí, ¿verdad? La Llorona, la mujer que llora, ¿no? Que se duele de sus hijos. Sí. En la novela de José Rizal, el escritor que mencionaba, una de sus novelas tenía el nombre de latín Noli me tangere. Ah, sí. No me toques. ¿No? Okay. Una mujer, una importante personaje de esa novela se llama Sisa. Era madre de 2 sacristanes. Y uno de los sacristanes, que se llamaban, bueno, los 2 chicos se llamaban Basilio y Crispín. Y uno de ellos se desapareció porque creo que fue torturado hasta la muerte por el malvado fraile. Y el otro se escapó, se huyó y ya no se sabía lo que pasó con él. Y ella se volvió loca, llorando la Sisa, la madre, llorando por todas las noches, buscando a Basilio Crispín. Eso ya es casi una leyenda en Filipinas ahora que a veces se burla de eso. Por ejemplo, en las telenovelas, si una mujer se hace loca, dice Basilio Crispín. Okay. ¿Y de dónde sacó Rizal eso? De la leyenda de La Llorona. Muy bien. ¿Sí? Que por eso se habla en Filipinas. La Llorona se llama Sisa, porque es Sisa, S-I-S-A, el nombre del carácter del personaje. Y ella no es la protagonista principal de la novela, pero era una de los modelos, uno de los personajes que simbolizaban el abuso de los sacerdotes. A ver, bueno, pobre de España. A ver, voy a decir unas buenas. Yo era consejero en Barcelona. Ahora voy a decir una buena cosa. No eran culpa de los políticos de España, mucho menos de la reina o del rey, no. Es que los administradores españoles sí quisieran hacer reformas, realizar reformas,
es que la influencia de la iglesia en Filipinas era tan que parece que todavía existiera la Inquisición. Algunos historiadores lo llamaron, no era una colonia, era una frailocracia, o sea, que los frailes dominaban. Sí, por eso hasta José Rizal, cuando iba a ser fusilado por los españoles, en su poema de despedida a su nación, escrito en versos muy bonitos en castellano, dijo que bueno, adiós mi patria, ¿no? Voy donde la fe no mata, donde el que reina es Dios, porque él sí creía en Dios, pero no en las autoridades de la iglesia. Sí. Porque la fe mata. Porque él. Además era un pensamiento muy decimonónico, es decir, los liberales, etcétera, siguen siendo religiosos, pero no eclesiásticos. No, por eso, y eso, La Llorona, y si cantas la canción La Llorona en Filipinas, muchos filipinos van a decir, esa melodía me suena. Saben muchas canciones, por algunos filipinos, cantantes filipinos. La música mexicana muy popular en Filipinas no es la ranchera mariachi, no, pero todos saben qué es, ¿no? Y aprecian qué es. Son los boleros, con los tríos, porque el trío Los Panchos siempre iban a Filipinas y hasta componían 2 o 3 canciones dedicadas a Filipinas. A ver, por eso cualquier filipino podrá cantar, sobre todo cantantes, Cielito Lindo y Cucurucu Paloma. Y siempre me dicen mexicanos que han viajado por Asia, que cuando están en unos hoteles de 5 estrellas, si hay una banda allá que canta canciones mexicanas, pero pueden ser mexicanos, pero más bien un tipo de asiático, el mexicano se les acerca diciendo, hola compañero, paisano, we don't speak Spanish. ¿Y qué estaban haciendo? No, cantan bien, o sea, no, we are from Philippines. Ok, o sea, pero dicen siempre que la cantan bien, ¿sí? Eso no hubiera sido posible si no fuera por ese mestizaje de sensibilidades, porque nuestros vecinos, nuestros hermanos de China, de Japón y Corea, son muy buenos, son muy profesionales músicos, como cuando tocan, por ejemplo, tienen muy buenas orquestas, muy buenos directores y todo, ¿no? Pero si escuchas bien, no captan esa sensibilidad, porque hay que vivirlo, hay que ser cristiano o algo, pensando leyendo obras de Cervantes, de Shakespeare, más que de Asia, ¿no? Y así son los filipinos, ¿no? Por eso México ha jugado un papel muy importante en la creación de la nación filipina, y siempre se lo agradeceremos. Sí. Y sí. Ahora, ¿sabes quién es el filipino más popular en México, no? El boxeador. Sí, es lo que le iba a decir. Manny Pacquiao. Te pregunto, a pesar de ser siempre protagonista de luchas contra mexicanos, ¿por qué es muy adorado aquí? Le voy a decir por qué, por 2 cosas. La primera, porque no tiene el menor resquemor de ponerse un sombrero de charro y portarse como un mexicano con los mexicanos. Y siempre apoya al Tri, y ahora es senador, y hasta hoy dice que no era penal. No fue penal. ¿Y segunda? Sí. La segunda, porque es un buen hombre. Sí. Y eso a nosotros siempre como que es el lado un poco sentimental, si usted quiere, pero también es un lado cristiano. Es un hombre que está preocupado por los demás. Y eso la gente lo toma mucho en cuenta. Sí, porque aunque es muy rico, ¿por qué lucha para tener más fondos? Es un buen hombre. Para donarlos. Y entonces, hasta cuando va a pelear, siempre te acuerdas, ay, pero es un buen hombre. Sí, siempre se ha sonado a los mexicanos, pero es un buen hombre. Y segundo, para los aficionados del box, mira su estilo. El estilo hemos tenido muchos campeones también. Sí, ¿cómo no? Su estilo es latino. No es el estilo de los norteamericanos, muy fundamental, o sea,
Muy técnico. Muy técnico. No, bueno, pero también pega con tubo. Así que no necesita ser técnico. Yo creo que es el mejor boxeador que ha habido de su peso. Sí. En la historia del... Y por eso, y él, aunque no habla muy bien español, cuando estuvo en México cantó La Bamba en un programa. Y también La Bamba es otra canción que todos filipinos sabemos cantar. Sí, bueno, no sé por qué, no es veracruzano, pero sí. Y entonces eso significa lo canta como un jarocho. Que el puente cultural entre Filipinas y México no se redujo a la nao de la China. No. Y si puedo agregar otro detalle que nos une, la única participación de México en la Segunda Guerra Mundial fue con el Escuadrón 201, esos pilotos enviados por el presidente, ¿quién fue? No era Ávila Camacho. Ávila Camacho. Lázaro Cárdenas era el secretario de guerra, sí, de la defensa. Y Ávila Camacho, mandó a una patrulla o un escuadrón. Sí, estaban ahí. Mi señora es de Porac, un lugar en Pampanga, y allá estaba la base de los pilotos mexicanos y ayudaron, porque estaban ya en los últimos meses de la guerra, ayudaron un poco en sacar a los patrullajes, sí, exactamente, sí. Pero en Pampanga, en la provincia de Pampanga, hay otro barrio allá que se llama México. Primero, hay lugares en Filipinas que se llaman Nueva Vizcaya, que no tienen nada que ver con los vascos. Nueva Écija, que es un lugar en Andalucía. O sea, con México no saben los historiadores por qué lo llaman México. Pero es uno de los lugares donde se come tamales. ¿Sí? Que decimos tamales, pero son de arroz. Ajá. La gastronomía filipina es todavía más asiática que española, pero sí tiene algo, es que comemos mucho arroz. Hay lugares donde se cultiva también el maíz, pero hasta los tamales son hechos de arroz y está delicioso también. Muy bien. Bueno, es que aquí otra cosa que me gusta en México es la vitamina T, ¿no? O sea, sí. Tamales, tortas. Y ahora es muy de moda lo de Oaxaca. Pues eso es mi segundo turno en México, ¿eh? De 99 a 2002 era el cónsul de la embajada y todavía no se servía tanto en la ciudad las tlayudas, tlacoyos. Ahora están en todas partes. Está muy de moda Oaxaca y viene a México esta semana un chef de Filipinas que va a estudiar la comida oaxaqueña porque quiere abrir un restaurante mexicano en Filipinas, pero que sirva auténtica comida mexicana, porque si vas a Filipinas, los restaurantes mexicanos son buenos, pero son Tex-Mex, ¿no? O sea, es como si vas a Texas. Los tacos no son los tacos de aquí, son feos. Sí, bueno, sí, y él va. No, voy a preparar mole, Iremos a su restaurante. Sí, en Manila. Y en Manila hay una avenida que se llama Paseo de Rojas. Vas a verlo, no es tan grande, pero es muy parecido al Paseo de la Reforma. Sí, o sea, la sensibilidad de los filipinos. Y hasta hoy Thalía es una diosa en Filipinas, porque ella era la protagonista de la primera telenovela mexicana que se exhibió en Filipinas, que era Marimar, ¿no? Marimar en los 90, y la gente allá ya no trabajaba, o sea, porque creo que la hora de mi transmisión fue a las 6 de la tarde, la gente ya a las 4:30 ya querían salir de sus casas solo para ver Marimar. Y cuando ella visitó por primera vez, porque estuvo como 2 o 3 veces, la gente estaba plasmada y la veía como si fuera la Virgen de Guadalupe. O sea, no podían creer que ella estaba carne y hueso. ¡Qué maravilla! ¿Y quién la recibió? No en el aeropuerto, pero en un lugar en la capital. Hasta el presidente de Filipinas en aquel entonces, Fidel Ramos. O sea, ¿y por qué adoramos a las telenovelas? Bueno, son los actores, son muy bien parecidos, son muy guapos, pero no, es porque
nuestra vida es así, o sea, una mujer muy apasionada, hombre apasionado. Sí, hay un clic. Hay un clic, sí. Ahora, hasta ahorita, si Thalía volviera a Filipinas, la van a adorar todavía, o sea, muy bonito. Y usted aquí tiene mucho trabajo, embajador. Estuvimos apenas hace unos días viendo el asunto del festival del Galeón de Manila, el Museo de Fuerte San Diego en Acapulco, que pertenece a Lina, preparó una serie de eventos culturales, de conciertos con el municipio de Acapulco. Y sé que usted tiene ahí mucho que ver. Ha sido muy puntual y muy generoso en explicarle a la gente que va a este festival esta relación de la que estamos ahora hablando. Era tan importante el Galeón de Acapulco que cuando inicia la Guerra de Independencia, la tarea que tenía José María Morelos, que le da Hidalgo, era tomar el fuerte de Acapulco para poder tener la llegada del galeón y poder tener recursos para hacer me lo dijeron allá en el Museo Histórico, señor. Sí, así es. Estuve en Acapulco hace poco y así me lo explicaron. Y en esta festival, esta edición de la festival, el país de honor será la China. O sea, por eso la mayoría de las producciones que vamos a ver en la cartelera son de China. Hasta la ópera de Pekín va a presentar una versión de Don Quijote, pero estilo chino. La embajada y la comunidad filipina en México vamos a ayudar en montar algunos bailes filipinas, y siempre voy a asistir a las lecturas sobre el galeón. Pero una cosa, usted mencionó a Morelos, ¿no? El gobernador de Guerrero, el licenciado Héctor Astudillo, cuando lo fui a visitar, estaba en Acapulco, justo cuando no estaba en Chilpancingo, estaba allí, y yo le pedí su tiempo, 15 minutos, y llegué a su oficina ya, y platicamos más de una hora, y habló mucho de Morelos. Resulta que entre los libros de Morelos, después de su fusilamiento, ¿no? Fue descubierto un libro, Diccionario Tagalo-Español. Es verdad, sí. Porque me imagino que quería aprender un poco para acercarse a los tripulantes y tomar los recursos que venían con los galeones, ¿no? Probablemente eso, pero también probablemente otra cosa. Él es el primero que plantea realmente la independencia. Y como Filipinas pertenecía al virreinato de la Nueva España, estaba contemplada las Filipinas para la independencia de toda la Nueva España. Y si no, de no haber sido por la distancia, pues Filipinas hubiera sido independiente más rápido, ¿no? Pero le voy a platicar algo. No hemos hablado de las distancias. Hablamos del viaje y del tornaviaje. ¿Cuántos meses tardaba en hacer este periplo? ¿Eran un año? De Acapulco a Manila era como tres meses. Pero el tornaviaje más difícil, de 4 a 6. Sí, de 4 a 6 meses, efectivamente. Sí. Y además siempre salían en junio, porque si no, los huracanes... Los huracanes que llegan en julio, agosto... Y ahora con el cambio climático no se dice del tiempo de lluvias ya, porque nosotros en Filipinas no tenemos 4 estaciones, es tiempo de lluvias o no, o seco, pero los huracanes o tifones normalmente llegan en agosto, en septiembre, ahora hasta diciembre ya, es otra cosa, ¿no? O sea, por eso habían de hacerlo en el momento oportuno. Por eso tanto Manila como Acapulco ya sabían en qué época del año llegarán los barcos. Sí, sí. Me dijeron en Acapulco otra cosa, que antes de llegar al fuerte, algunos galeones primero llegaron a una bahía cerca de Acapulco
porque a veces traían también contrabando. Sí, por supuesto. Sí, y eso para que no sea registrado. Y traían una mercancías baratas. Entonces Sí, había esa sí. fiesta porque la demás gente Sí. también quería comprar. Y había falsificaciones. En la Nueva España se falsificó cerámica china, lacas chinas. Sí. Había falsificaciones japonesas de sedas chinas. O sea, el mundo el mundo que global vemos- ha sido el mismo desde el siglo XVI. Bueno, o sea, pero ahora hay muchas leyes, muchas regulaciones antes, ¿no? Y por eso, y dicen que, bueno, esto es otra cosa que quiero estudiar, que dicen que creo que fue Zapata, que uno de sus ayudantes era de Filipinos, pero a ver, lo leí en una revista, ¿no? Porque no eran todos mexicanos aquí. No, no sabía yo de que hubiera filipinos. Sí supe que había algún coreano ahí y árabes. Pero filipinos no, pero yo soy especialista en Zapata y buscaré. O posiblemente era un filipino que no era mercenario, solo que se decidió Marino. vivir aquí y después se unió con los rebeldes. Una cosa, hablando de Pacquiao, salieron unos memes muy muy interesantes hace años de un revolucionario de México que tenía, no sé si lo pusieron la cara de Pacquiao allá o que fue un indígena que tenía rasgos muy parecidos a Pacquiao. ¿Tú te acuerdas? Sí, sí. Vamos a apoyar a Pacquiao porque es descendiente de eso en los tweets, ¿no? Sí, sí. ¿Es él? Es él, o junto con otros campesinos, ¿no? En la revolución. Estaba Pacquiao. Muy bien. Muy interesante. Somos hermanos, digamos, señor. Sí somos hermanos. Sí, Salvador. Señor embajador, se nos acabó el tiempo, por desgracia. Realmente creo que tenemos 1000 temas todavía que tocar. Pero tenemos que dar por terminada la emisión. A nombre de Radio INA terminamos esta edición, que fue posible gracias a la generosa participación del excelentísimo embajador Eduardo José Atienza de Vega, embajador de Filipinas en México. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización está la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes al frente. En la producción, Evalnivaldo Morales. En los controles técnicos y edición, a Joel Cuautle, a quienes les damos las gracias. Yo soy Salvador Rueda y hasta la próxima.